Hola, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a continuar un poquito con lo que es movimiento rectilíneo uniforme, que es el contenido que empezamos a trabajar en el TP número 3, ¿sí? Para el trabajo práctico número 3 tuvimos que ver tres videos, uno donde explicaba un poquito cómo encontrar la velocidad, otro cómo encontrar el espacio o la distancia, y el otro cómo encontrar el tiempo, ¿sí? Para cada una de esas variables que nosotros manejamos dentro del movimiento rectilíneo uniforme tenemos una fórmula, ¿sí? Entonces lo que hicimos la clase pasada es trabajar con eso. En esta clase lo que vamos a hacer es seguir trabajando con movimiento rectilíneo uniforme, pero lo que vamos a agregarle ahora es la parte de gráficos, ¿sí? Cada situación problemática que hay en física, en cuanto a movimiento rectilíneo uniforme o uniforme variado, siempre va acompañado por gráficos. Para el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que estamos trabajando ahora, vamos a tratar, mejor dicho, vamos a trabajar con dos gráficos, ¿sí? Son dos gráficos bastante sencillos. Y son el gráfico de la velocidad en función del tiempo y del espacio en función del tiempo. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a hacer, o vamos a analizar, o vamos a poder observar cuando vemos un gráfico, es qué es lo que pasa con la velocidad a medida que pasa el tiempo y qué es lo que pasa con el espacio a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Son dos gráficos distintos. Vamos a comenzar con el de la velocidad, que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en este movimiento la velocidad es constante. ¿Qué significa? Que a medida que pasa el tiempo, ¿cómo va a ser? Va a ser siempre exactamente igual, ¿sí? Si yo tengo un movimiento, un cuerpo que tiene movimiento rectilíneo uniforme y su velocidad es de 30 metros sobre segundos, a medida que pasa el tiempo, la velocidad siempre va a ser exactamente igual. Lo mismo si tengo un móvil que tiene una velocidad de 100 km por hora, a medida que pasa el tiempo, la velocidad siempre vale lo mismo. O sea que ese gráfico va a ser siempre bastante sencillo. Va a ser una recta que va a ser constante, ¿sí? Mientras que cuando vayamos a graficar el espacio en función del tiempo, qué es lo que pasa con un movimiento a medida que pasa el tiempo, lo que va a pasar con la distancia o con el espacio es que va a ir aumentando, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, si yo voy a una velocidad, cada vez recorro más espacio o más distancia, ¿sí? Entonces, los dos gráficos van a ser los siguientes. Vamos a comenzar con el de la velocidad. A ver. Vamos a ver el gráfico de velocidad. ¿Sí? El gráfico de la velocidad es bastante sencillo. Vamos a hacer uno medio truchito acá. ¿Sí? Tenemos un eje cartesiano, ¿sí? Que son dos rectas. Acá lo que vamos a hacer es trabajar siempre con el tiempo, ¿sí? Y acá en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con lo que sería la velocidad, ¿sí? Entonces, tanto para este eje como para este vamos a tener unidades, ¿sí? No sé, si el tiempo está expresado en segundos, yo puedo ir marcando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? La cantidad de segundos. Y eso obviamente sigue. Y la velocidad va a estar expresada seguramente en metros sobre segundos o kilómetros por hora, ¿sí? Eso va a depender también de las unidades que me dé el problema, ¿sí? Todos estos gráficos siempre surgen de una situación problemática, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en una situación problemática donde me dicen que la velocidad es de 20 metros sobre segundos, ¿sí? Bueno, si yo tengo que graficar la velocidad de una situación problemática que tiene una velocidad de 20 metros sobre segundos, va a ser algo sencillo. Vamos a marcar un eje. Vamos a marcar el otro eje. ¿Sí? Entonces, acá vamos a trabajar con el tiempo, que está expresado en segundos. Y acá vamos a trabajar con la velocidad, que en este caso está expresada en metros sobre segundos. ¿Sí? Bien. Acá podríamos pensar, cuando vayamos a graficar, tendríamos que poner una unidad, tanto para el tiempo como para la velocidad, ¿sí? Una escala, mejor dicho, ¿sí? Acá no va a haber mucho problema. Podemos hacer de cada 3, voy a ponerlo así. Uno, 2, 3, acá. 1, 2, 3, acá, ¿sí? Acá podemos pensar que es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Y acá tendríamos que ver qué escala usamos, ¿sí? Si la velocidad es de 20 metros sobre segundos, uno podría usar una escala, no sé, de 10 en 10.
10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? O de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25. Tendríamos que hacer una escala donde siempre entre este valor, ¿sí? Si, por ejemplo, si la velocidad es de 100 kilómetros por hora, ¿sí? Podríamos hacerla, no sé, de 50 en 50, 50, 100, 150, o podríamos hacerla de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100, ¿sí? Siempre tengo que elegir una escala que entre esta velocidad. ¿Estamos? En este caso, por ser una velocidad de 20 metros sobre segundos, podríamos pensar en, a ver, 1, 2, 3, 4, acá marco una rayita, 1, 2, 3, 4, otra rayita, 1, 2, 3, 4. Fíjense que ahí lo que hice fue tomar valores que sean iguales, ¿sí? Si ustedes lo hacen en hojas rayadas, bueno, pueden pensar que cada 2 cuadraditos o cada 3 cuadraditos van a ser una marquita, que eso van a ser la escala que van a utilizar, ¿sí? Lo conveniente es hacerlo cada 2 o cada 3 cuadraditos, ¿sí? Porque si lo hacemos de un cuadradito en un cuadradito, los gráficos como que me van a quedar muy pequeños, ¿sí? Entonces fíjense, el tiempo es 1, 2, 3, 4, 5 y la velocidad, cada rayita la voy a considerar que vale 10. Entonces esto es 10, esto es 20 y esto sería, por ejemplo, 30, ¿sí? 10 metros sobre segundo, 20 metros sobre segundo, 30 metros sobre segundo. Si yo quiero graficar esto, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que pasa el tiempo, la velocidad siempre vale exactamente lo mismo. Entonces, el gráfico que me va a quedar va a ser siempre un gráfico constante, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, la velocidad es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, lo más sencillo para graficar siempre en un movimiento rectilíneo uniforme es hacer el gráfico de la velocidad, ¿sí? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, cómo sería el gráfico de una velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme cuya velocidad es de 20 metros sobre segundos. Otro ejemplo, van a ver que son todos iguales. Voy a borrar esto. Acá lo que quise hacer, y al final no lo hice, siempre que grafiquemos la velocidad en función del tiempo, siempre va a ser algo que va a ser constante. Nunca va a modificar, ni va a ir para arriba ni va a ir para abajo. Siempre va a ser constante. Vamos a hablar de otra situación problemática. Me dice, bueno, sabiendo que un móvil tiene una velocidad de 130 kilómetros por hora, o 120 o 150 kilómetros por hora, graficar velocidad en función del tiempo. Bien, vamos a suponer que la velocidad de la situación problemática es de 150 kilómetros sobre hora, ¿sí? Y me piden que grafique la velocidad en función del tiempo. Esto puede surgir de un problema, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, sabiendo que un móvil tiene una velocidad de 150 km por hora, calcular el espacio recorrido en 4 horas, ¿sí? Velocidad 150 km por hora, tiempo 4 horas, con la formulita podríamos calcular el espacio y después lo que voy a hacer es tratar de hacer la gráfica. Entonces, con el dato que tengo de la velocidad que vale 150 km por hora, hago lo mismo. Hago un eje vertical, hago un eje horizontal, ¿sí? Acá vamos a hablar del tiempo, acá vamos a hablar de la velocidad. La velocidad está en kilómetros sobre horas, kilómetros sobre horas. Entonces el tiempo me conviene que esté expresado en ¿qué? En horas, ¿sí? A diferencia del gráfico anterior que estaba expresado en segundos. Bien, acá lo mismo, voy a ir marcando, no sé, cada 3 cuadraditos, 1, 2, 3, ahí marco una rayita, 1, 2, 3, marco la otra rayita, 1, 2, 3, y así, con esto no va a haber mucho problema. 1, 2, 3, ¿sí? Fíjense que siempre trato de que las distancias sean iguales. Bueno, acá va a estar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Ahora estamos hablando de horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ¿sí? Y tengo que graficar la velocidad que es de 150 km por hora. Si lo hago de 10 en 10, me va a quedar un gráfico muy alto. Me conviene quizás hacerlo de 50 en 50. Entonces, pongo la regla, digo 1, 2, 3, 4, 1. Bueno, fíjense que ahí fui tomando distancias que son todas iguales. Digo, bueno, acá está 50, acá está 100 y acá está 150. ¿Sí? De 50 en 50 lo fui haciendo. Bien, entonces lo que digo, bueno, la velocidad que yo tengo que graficar es una velocidad de 150 km por hora. Bueno, lo que voy a hacer es hacer un gráfico
que sea de esa forma, ¿sí? De esa forma grafiqué la velocidad. Si se fijan, tanto este gráfico como el anterior, que estaba expresado en metros sobre segundo, son siempre iguales, ¿sí? Es una recta constante. Siempre va a tener esta pinta los gráficos que hagamos de velocidad en función del tiempo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Dejamos por acá. Ahora les hago otro videito donde vamos a expresar el espacio en función del tiempo.